Bueno, y en este periodo electoral, la billetera le dará una orientación muy especial. Vamos a enlazarnos directamente hasta donde se encuentra en campaña el candidato al gobierno de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya. Él está en movimiento, así es de que muchísimas gracias por permitirnos entrar a tu coche, Alfredo. Gracias. Saludos a la billetera desde Morelia, Michoacán. Está conmigo de este lado Mauricio Flores y Óscar Sandoval. Y vamos a platícanos cuáles son las propuestas de campaña. Vemos que está saliendo de un evento de constructores. Sí, estoy saliendo de una reunión muy interesante de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, de la CEMIC. En Michoacán requerimos proyectos de infraestructura urgentes, necesarios. Nuestra red carretera, por ejemplo, comunicar con una autopista la zona de Uruapan, que es la zona del aguacate, la principal productora de aguacate del mundo, y conectarla con el municipio de Los Reyes, Jacona y Zamora, que es la zona de mayor producción de berries también en el país. Es decir, esta autopista nos dará la posibilidad de tener una gran comunicación en toda la zona agroexportadora, agroindustrial del estado de Michoacán, con el Bajío, con el occidente del país y también para salir al tema de la exportación. Candidato, la industria de la construcción es una de las más importantes allá en Michoacán. Hay muchas empresas que se han gestionado allá. Pero ¿cómo empata precisamente este desarrollo de infraestructura con la economía incluyente, solidaria, de la que usted es experto? Usted ha encabezado estos temas dentro de su partido. ¿Cómo lo visualiza para Michoacán? Por supuesto, eso tiene que ver. Mira, para poner un ejemplo claro, este proyecto, por ejemplo, de autopista, pasaría, por ejemplo, por el volcán Paricutín, que es muy conocido, pasaría por los Chorros del Baral, y entonces habría que desarrollar también todos los temas turísticos a la par también de la vía de comunicación, que generaría, por supuesto, empleos, generaría empresas cooperativas turísticas, empresas también de guías de turistas para las bellezas de Michoacán vuelvan a estar posicionadas a nivel nacional y tener esa gran oportunidad también ligada con el turismo social o con el turismo de aventura, con el turismo de naturaleza, de manera integral. Estamos pensando en proyectos integrales para el gobierno del estado de Michoacán. Candidato, me quiero regresar un poquito porque el tema de economía solidaria es bien importante. Es un tema que normalmente no vemos en campañas y en el que tú eres un experto. ¿Por qué no nos ayudas para que el auditorio tenga muy claro de qué se trata ese concepto? Bueno, se trata, número uno, de que los productos y los productores, por ejemplo, artesanales, que en Michoacán tenemos varios, estén perfectamente agrupados en defensa de su patrimonio cultural y artesanal, darle valor agregado a través de marcas colectivas, denominaciones de origen, y así, digamos, blindarnos de réplicas o del plagio, que es muy común en el sector artesanal. Con esto queda blindado y le da un valor agregado y de apreciación mucho mayor. Alcanzan mejores precios en la comercialización y también se generan cadenas de valor muy interesantes en materia de economía solidaria y economía social. Candidato, la verdad es que hay un tema que tú has tocado, o sea, el lograr una mejor infraestructura de transporte es importante, pero Michoacán tiene sendas carreteras que cruzan una hacia Jalisco y a Colima, otra Lázaro Cárdenas, tienes un gran puerto, pero a veces son zonas que se han vuelto muy inseguras, particularmente con la administración del PRD. ¿Por qué no nos dices qué vas a hacer para que volvamos inclusive a viajar por Michoacán y nos sintamos seguros? Claro, por supuesto, esa es una de las claves. Generar confianza. Tenemos que atender el tema de la seguridad de manera muy coordinada con el gobierno de la República, con el gobierno federal, con los ciudadanos también, que son parte esencial para tener seguridad. Generar esa confianza, porque Michoacán de verdad tiene lugares excepcionales. Pátzcuaro es uno de ellos, Morelia, Patrimonio Cultural de la Humanidad, para volver a que el turismo sea una fuente de ingresos. Hay mucho abandono en el estado de Michoacán, las cosas están abandonadas, no hay proyectos, no hay ya rumbo ni ruta. Por eso nosotros lo que queremos es darle certeza con armonía, con buena coordinación, excelente coordinación con el gobierno federal, que es necesaria para nuestro estado. Les doy un dato. Ya que estamos hablando de economía, nosotros en Michoacán solo recaudamos el 4% de nuestros ingresos, muy bajo. Ah, caray. Wow. Entonces,
¿sí? Dependemos de buenos acuerdos con el gobierno federal para proyectos de infraestructura y, por supuesto, también, si no hay coordinación, no hay seguridad. De eso estoy muy claro y, bueno, Ramírez Bedoya, su servidor, va a trabajar de la mano y en armonía con el gobierno de la República. Candidato, ¿de qué otra manera puede un estado como Michoacán, que tiene esta dependencia fiscal tan fuerte de la federación, hacerse de sus propios recursos, pero de una manera que no sea extrusiva sobre los ciudadanos y que al contrario le genere esta iniciativa para hacer nuevos negocios, pequeños, grandes y de innovación? ¿Por dónde usted ve la jugada ahí? Tenemos que digitalizar el gobierno. Es decir, tenemos que facilitar a los ciudadanos que puedan pagar sus impuestos, pagar sus derechos. Si quieren sacar un acta de nacimiento, que lo paguen en banco, que lo paguen por internet. Que hasta te dé gusto. Los impuestos que tenemos. Sí. Y con esto eliminar la corrupción, porque ya no sería la ventanilla, ya no habría ahí un trato que luego se presta a corrupción, sino sería directamente pagos vía internet, digitalizar el gobierno, y eso nos permitiría doblar prácticamente la recaudación que tenemos en Michoacán. Ya lo tenemos medido. Has recorrido muchas veces el estado. ¿Qué otras cosas has identificado como necesidades y cuáles son las propuestas que tienes, pues, para que la gente, pues, decida su voto? Particularmente lo que has contado para mejorar los cuerpos de agua en Michoacán, que están súper contaminados. La verdad es que hemos visto ahora el problema de Cupatizio y el cómo se ha contaminado también hacia la zona de los aguacates por la Sararaqua o el Cuitzeo, que está prácticamente seco, el lago de Pátzcuaro. Sí, retos que no faltan, oye. Cuéntanos de eso que has que a los estado charales ya les salieron por patitas lados. Por lo seco que está. A los charales les salieron patitas. Sí, es que está seco. Pero esa es una fuente de riqueza importante. ¿Tú has hecho propuestas claras en materia agropecuaria? Sí, por supuesto, tenemos una crisis ambiental ya en Michoacán, una crisis generada por la deforestación masiva para siembra de aguacate en lugares donde no se debe sembrar aguacate, donde no está autorizado el cambio de uso de suelo, pero de todas maneras lo hacen. Ese es un problema grave. Dos, tenemos 2 años en sequía en gran parte del país y en Michoacán no se diga. El lago de Cuitzeo está sufriendo, está en sus niveles más bajos históricos, pero necesitamos, vuelvo al punto, un sistema de infraestructura, de represas que permita tener agua, que no se pierda, y también el tema de tratamiento de las aguas residuales para que los charales, que por supuesto se dan tanto en Pátzcuaro como en Cuitzeo, estén, digamos, con las normas de calidad alimentaria, que sea seguro comerlos, y bueno, hasta exportarlos si queremos, pero sí se requiere ya tomar muy en serio la ecología, porque nos está afectando la salud y también la economía. Es decir, es un tema ya de crisis. Tiene costos. Tiene costos muy altos. Y precisamente, o sea, una parte fundamental para emprender acciones definitivas contra el cambio climático, por la seguridad, por la innovación, pasa por la educación. La educación. Y él es experto. Ajá, así, y precisamente, ¿cómo hacemos que la academia se vincule en su propuesta con el sector productivo y con los investigadores, con los niveles de gobierno? Porque además es algo que se ha abandonado en el país en general. En todo el país, o sea, pero Michoacán yo creo que además, es un punto ¿cómo muy resolver candente. la permanente crisis que traen con alguna parte del sindicato educativo? Sí, por supuesto. Ahí está planteada la federalización de la nómina educativa, que son más de 4,000 millones de pesos. No se ha podido concretar porque pues ha habido desencuentros entre el gobierno del estado, ustedes lo saben, y el gobierno federal por algunos manejos irregulares de este recurso extraordinario que llegó a Michoacán y que pues no se aplicó donde debería ser. Claro. Y en ese sentido, pues comentarles que nosotros vamos a priorizar con esa confianza que debemos generar entre gobiernos, gobierno federal y estatal, para que se concrete la nómina educativa, la federalización de la misma. Eso es fundamental para nuestros estudiantes. Creo que es un gran avance. ¿Y en la parte de educación superior y tecnológica? ¿Cómo lo vinculamos? Bueno, ahí tenemos toda una gran oportunidad con nuestra red de tecnológicos y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, donde soy egresado, porque tenemos efectivamente que vincular el desarrollo económico
con toda esta capacidad que puedan tener las universidades. Incubadoras Además, tú has sido empresas. profesor. Sí, he sido catedrático de la universidad. Sí sabes con de el qué tema hablas. Exacto. Totalmente. Y el tema de desarrollo, acompañando los proyectos con universidades públicas y privadas. Tenemos ejemplos exitosos de ese acompañamiento de universidades privadas y públicas con entornos económicos y entornos sociales en Michoacán, y hay que replicarlos. Candidato, usted ha hecho mención aquí a lo largo de esta entrevista, pues varias situaciones que cuando menos parecen irregulares en la administración actual, la que tiene el PRD, la que mencionabas. Pues sí, hay que decirlo con sus letras. O sea, va sí. a ganar usted porque trae la propuesta. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con estos gastos federalizados para educación o no federalizados, pues que le salieron patitas como a los charales? Por supuesto, tenemos que ser muy congruentes y tenemos, en base a la honestidad, y revisar qué está pasando en esa situación. Pues seguramente se tendrán que hacer las auditorías correspondientes, pero también lo señalo, el tema de la confianza es muy importante. Si generamos confianza, gobierno federal con el gobierno del estado de Michoacán, podremos ejecutar adecuadamente esos temas como la federalización de la nómina educativa, que aparte representa cerca de 30,000 docentes y representan recursos superiores a los 4,000 millones de pesos. Estamos hablando de cuestión muy importante y relevante para Michoacán. Ahora, ustedes han logrado un control extraordinario de la pandemia. ¿Cómo lograr también que este control se traduzca en un repunte económico? Ojalá que nos platique cuál es la estrategia de reactivación económica, considerando también al puerto de Lázaro Cárdenas y toda la actividad minero-metalúrgica que tiene Michoacán, que es extraordinaria y para todos los industriales fundamental, sobre todo del sector automotriz. Claro, por supuesto. Tenemos una gran oportunidad en Lázaro Cárdenas, en 600 hectáreas de reserva industrial que tenemos que aprovechar en conjunto, en una alianza con la Administración Portuaria Integral, con el puerto de Lázaro Cárdenas, para poder atraer inversión, industria. Aquí sí es industria, como lo mencionas, industria automotriz, de proveeduría automotriz o electrónica, en Lázaro Cárdenas. Y en el caso de Morelia tenemos también una reserva territorial muy importante que está prácticamente contigua al Aeropuerto Internacional de Morelia, donde se puede establecer un recinto fiscalizado estratégico o lo que se denomina como puerto seco, para que la logística desde Lázaro Cárdenas hacia el Bajío, centro del país y occidente se fortalezca. Y también establecer ahí, con todas las condiciones, posibilidades de industria. Clústeres industriales que estén articulados y que incluyan, incorporen a la sociedad. Y que marquen es una muy buena propuesta, ¿no les parece? el camino del desarrollo, que no nada más sea el camino que anda recorriendo el candidato en Michoacán, sino que también sea de... Los que se han pasado de vivos, candidato. Candidato, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta billetera. Realmente te tomamos en camino entre una de tus foros y otro en campaña. Que se vea que se trabaja. Y se ve que estás trabajando duro. Muchísimas gracias. Para que digan, muchos dicen que solo hay grilla. Yo aquí encuentro propuesta. Y esas Muchas son gracias. ideas. Totalmente, tenemos proyecto, tenemos propuestas y les agradezco muchísimo. Creo que fue muy enriquecedor platicar con ustedes, con todo su auditorio y muy amable. Y Alfredo Ramírez Bedoya está a sus órdenes aquí como candidato y próximo gobernador de Michoacán. Eso. Pues a seguir trabajando, candidato, Duro, que es lo que necesita México. Al gobierno de Michoacán, Alfredo Ramírez Gracias. Bedoya. Gracias. Éxito.